circulan en estos centros de informática, estos mercados donde venden todos los equipos y todo, bancos de datos, donde usted puede ir y dice, quiero el banco de datos del banco tal. Entonces le dice, ya, aquí está. ¿Cuánto cuesta? Una cantidad irrisoria, ¿no? Realmente. Pero de ahí encuentra usted todos los datos. Quiero los datos de tal empresa. Ya se los han, ¿cómo se dice?, hackeado, qué sé yo, y se los dan. Entonces nadie tiene privacidad, porque finalmente esa protección a la privacidad se ha roto en los últimos tiempos. Pero justamente se ha dictado la Ley de Protección de Datos Personales, que van a sancionar el mal uso de esta información, que es estrictamente confidencial y personal, y que las autoridades en este momento han sido instruidas para que justamente tomen medidas y cartas en el asunto. El doctor Álvaro Quiroga, director nacional de protección de datos personales del Ministerio de Justicia, está con nosotros. Muy buenos días, doctor Quiroga, ¿cómo está? Buenos Bienvenido días. a Radio Nacional. Muchas gracias. ¿En qué consiste esta nueva política de proteger los datos personales, tanto de fuente privada como pública? Lo nuevo en realidad es el reglamento que se ha publicado el 22 de marzo. Previamente el reglamento, en el 2011 se había promulgado ya la Ley de Protección de Datos Personales, que a su vez desarrollaba el derecho fundamental a la protección de datos personales que existe individualizado desde la Constitución del 93. Entonces ahora lo que tenemos ya es un desarrollo bastante más completo de cómo es que debe desarrollarse y cuidarse la protección de datos, empezando por instalar la cultura de protección de datos para que cosas como las que usted describe lleguen a desaparecer. Esta circulación de información que es, en algunos casos ni siquiera tiene que ser privada, porque los datos pueden ser públicos, su imagen, su voz es pública, pero deben ser usados solo para aquello que usted decide que sean usados, no de forma que otras personas decidan sin su consentimiento. Cuando usted decide autorizando por escrito, ¿o cómo? Hay dos niveles de protección. Los datos personales pueden ser usados para las finalidades que usted autorice y el consentimiento tiene que ser expreso, en la forma que se pueda probar. Los datos sensibles, que son un rubro un poco más cerrado, como datos de salud, convicciones políticas, datos biométricos, que se consideran sensibles, para ser tratados tienen que haber sido autorizados por escrito. Esta nueva ley de protección de datos personales del 22 de marzo, ¿cuál es la relación que guarda con la del 2011? La del 2011 es la ley, este es el reglamento de la ley. ¿Y ahora le faltan 2 años más para la implementación? ¿Dice la ley misma? No para la implementación. ¿Ya? Sí, es curioso. Claro, Sí. Lo que ocurre es que se da la ley necesita un desarrollo reglamentario, se cumplió esa fase, y luego ya establecidos cuáles son los niveles de seguridad que deben tener los administradores de los bancos de datos, hay que reconocer que en algunos casos eso va a tomar algún trabajo. Y entonces es un estándar internacional, así ha ocurrido en muchos otros países, se les da un plazo de adecuación para los bancos de datos que ya existen. Ahora, usted es abogado, ¿no? Sí. Y entonces sabe lo que ocurre en nuestro país, que se vulnera permanentemente la privacidad. Sí. ¿No? A usted lo chuponean, lo graban, en reuniones o no en reuniones, le pinchan el teléfono, qué sé yo, hay tantas cosas. Y muchas veces no solo salen declaraciones, sino también le roban datos. Seguro. ¿No es cierto? Cuando incursionan digamos, al archivo electrónico de una empresa que guarda secretamente toda su información, por ejemplo, industrial, y se la saca a la competencia. O sea, pero determinar la responsabilidad de cuáles son las sanciones, porque finalmente esto está ocurriendo. Sí, los rubros que usted menciona tienen que ver con niveles de protección distintos. Ahí podría haber, en caso de suplantación de identidad o de violación del secreto industrial, incluso delito, ¿no? Pero, perdone, protección de datos personales, esto que venden en estos centros que le acabo de decir, de bancos. ¿Cómo? No creo que el banco haya puesto eso para la venta. Se lo han sustraído. Claro, a eso iba. ¿Cierto? A eso iba, sí, efectivamente. Todos estos datos son sustraídos.
Con su propio personal, qué sé yo, sí, pero son sustraídos. Son sustraídos, son desviados de un uso legítimo a un uso inadecuado. ¿Por qué? Porque no existe la cultura de que hay que protegerlos, porque desde la entidad que los administra no se toma ninguna medida para informar que tienen que ser protegidos y para identificar quién los puede sustraer. ¿Qué quiero decir? Si los datos están en un espacio como este, y son datos importantes, no hay registro de quién entra y quién sale, de quién puede sacar una fotocopia, de quién puede grabar. Eso diluye la responsabilidad. Con la vigencia del reglamento y con las funciones de la autoridad, va a ser obligatorio tener las medidas de seguridad de forma que se sepa quiénes son personalmente responsables de ese banco de datos. Ahora, es tan difícil, doctor, perdona mi querido Augusto, que esto en un país como el nuestro, ¿no?, que tiene tantas debilidades y pocas fortalezas en medida de seguridad al respecto, que yo me pongo a pensar, si al gobierno de Estados Unidos le robaron los Wikileaks, y se los robaron pues en cantidades impresionantes, es decir, todos los documentos, ¿no?, del Departamento de Estado fueron a parar a través de un soldado, ¿no?, de un soldado, que empezó y se lo puso luego en manos de otro señor. Sí. Yo pregunto, si Estados Unidos, que tiene todos los mecanismos de protección, le roban, ¿cómo va a ser el nuestro? ¿Qué seguridad vamos a tener para que esto no ocurra? Sí, efectivamente, la situación de una persona de confianza desleal es una situación inmanejable, y el ejemplo que usted pone es clarísimo, ¿no? Eso no se puede cubrir con ninguna norma. Va a ser condenado, cadena perpetua. Así es. Entonces, si un empleado que tiene la confianza de manejar un banco de datos decide hacerlo, seguramente que lo va a poder hacer. El tema es que no sea tan fácil, que no sea impune, que sea identificable, con lo cual se lo va a pensar un poquito más, porque probablemente va a perder su trabajo, y que la entidad que está en condiciones de dificultar eso cuando sea posible impedirlo, lo haga porque sabe que tiene que hacerlo. O sea, que en este momento los códigos de identificación de, ¿no?, los códigos de registro. Hay protocolos de seguridad, hay unas medidas de seguridad en el reglamento y se van a desarrollar directivas de seguridad de cómo es que una entidad o un administrador de banco de datos puede demostrar que ha sido diligente en el cuidado de esto. Ahora, los famosos hackers, que son los que se meten directamente a las computadoras y roban información, ¿cómo se va a controlar eso? Ese es un tema de otro rubro, ¿no?, que si no me equivoco está en manos de la Policía de Alta Tecnología. Esto es más bien una norma que desarrolla un derecho fundamental por el cual todos tenemos derecho a que nuestros datos no sean usados de manera que nos perjudique. Por ejemplo, para que no sea más usual que lo llamen a usted de una entidad con la que no tiene ningún vínculo, a ofrecerle cosas. Eso ocurre. Sí, ese es un tratamiento inadecuado y sancionable. Entonces, la idea de esto tiene un lado que se vincula con la seguridad, sin duda, porque si usted corta en la raíz la salida de la información, o por lo menos la dificulta grandemente, luego ya en el mercado negro, en estas avenidas que nosotros conocemos, esa información va a ser menos. Claro. El caso está obviamente graficado en muchos procesos que se han establecido, ¿no? Por ejemplo, Ariza, este espía peruano, ¿no?, que tenía parte de las claves para obtener los documentos reservados. Sí. ¿No? ¿Se acuerda? Sí. Entonces, la idea sería que en la matriz uno o dos responsables, porque no pueden haber más responsables, ¿no es cierto?, para el control de datos. Así es. Debe haber uno o dos, no puede haber que estar cambiando los códigos o los de acceso permanentemente, porque si no, ¿de qué sirve? O sea, siempre van a entrar, siempre van a sacar los datos, ¿no? Y esos datos que caen en manos de delincuentes, si son ahí es el no, problema, es el problema, ¿no es más cierto? serio, ¿no? Más serio, por ejemplo, sale de un banco determinado todo el disco duro de, ¿no?, su nombre, sus con ingresos, nombre, cuánta sus plata hijos, tiene, su todo. domicilio. Imagínense, Sí. es una cosa peligrosísima. Sí, es un tema que tiene muchísimas vertientes, pero la idea es que en la medida en que nuestra información sea tratada solo en la forma que nosotros decidimos y para aquello que fue entregada, porque hay que recordar que las entregamos para actividades legítimas,
las entregamos para sacar una tarjeta de Pero hay crédito, una- para comprar un bien, para solicitar un crédito. Eso es legítimo. Pero hay una cultura de... ¿Cómo la escribió usted como abogado? Esa cultura de sacar documentos, información, porque mire lo que está pasando en el Ministerio de Justicia. Claro, hay una La ministra ha ausencia. denunciado, ¿no? ¿Y cómo es que los bancos manejan esta información? Porque no es por mí solamente, sino porque sé de mucha gente. De todos los bancos llaman a cada rato para todos. ofrecerles tarjetas de crédito. Y saben tus números, celular, Saben todo. todo. Cuando estás en tu casa te llaman a tu celular. Entonces, Sí, hay- es increíble. Bueno, pero en algunos casos son personal de la entidad, que de alguna manera, pues, ¿no? El problema es que te llame un extraño, ¿no? Que no tenga nada que ver y te esté ofreciendo un servicio que finalmente... Pero si ya llega a se manos va- de ellos, puede fácil, llegar a cualquiera. Puede llegar a otro. cualquiera, claro. Sí, ¿no? sí. Ahora, ¿cuál es el grado de sanción que tiene? Esta es una ley, obviamente, la contraparte es la sanción que tiene que caer, ¿no? Sí, para las Cárcel, infracciones y muy graves, las multas pueden ser hasta de 100 UITs. multas. Sí. No hay, digamos, una detención. No, porque son sanciones administrativas, no penales. Pero si este dato lleva a que la consecuencia sea fatal, O que afecte a la seguridad nacional. Claro, un mismo hecho puede tener consecuencias administrativas, consecuencias penales, consecuencias civiles. Lo de- Se Nosotros, puede nosotros, derivar, de eso nosotros- puede sí, derivar a claro, lo sí, penal. claro. Lo Nosotros que pasa es estamos que no en- debemos ser muy tolerantes, ¿no? mm, Esto debemos cortar así de plano, pues, porque ya Seguro. lamentablemente empezamos a tolerar y lo vemos tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, Eso es central, no No, hay y sí, conciencia. por, sí, claro, claro. por plata, la gente- El ejecutivo de cuentas que tiene una base de clientes y cambia de trabajo, piensa realmente, sinceramente, que esa base es suya sí, pues, y que los datos se los puede le llevar. pertenece y lo puede Y quien lo utilizar. recibe en la otra compañía considera un mérito que traiga esa base de datos del otro lado también. Como una Eso- cartera de clientes. Esa mentalidad tiene que cambiar. Y Totalmente. Tiene Ahora, que estos cambiar. industrializados, por llamarlo de alguna manera, cuando vemos empresas que tienen a chicos sentados llamando todo el día, por ejemplo, a los call posibles centers. clientes, Sí. los call centers, ¿no? Los call centers, por ejemplo, si llaman a personas que han aceptado ser llamadas, no solo es una actividad legítima, sino que es buena, porque si nuestro país, como espero que se consiga, llega a un estándar de protección de datos importante, va a ser destino de empresas de call center y de administración de banco de datos que buscan para asentarse en este tipo de inversiones países que tengan estándares de protección de datos. Ahora, yo recomendaría, en base a lo que dice el doctor Quiroga, que usted tenga cuidado. Por ejemplo, aunque lo llamen de un call center, Ujú. a un verificado que sea un call center, nunca dé, por ejemplo, el código de su tarjeta de crédito. Ah, bueno. No hay no, forma. no, pues, pero es que la gente es muy ingenua. Es ingenuo, sí. Lamentablemente. Lo se endulzan me puede- con algún premio o Exacto, algo debe y ganar No, un premio y me puede dar usted necesitamos su número de código de tarjeta de crédito, ¿no? Y hasta le dicen, por si acaso no tiene un número adicional, entonces la gente dice, mi clave, ¿no? Ah, ya sí, el 3344, ¿no? Entonces, y la gente es ingenua. Sí, Si sí. en el Perú hace décadas atrás se vendió la plaza de armas y el tranvía, unos años, realmente. ¿Te recuerdas, no? Venían de- No conocía esa historia. Bueno, le cuento. Una vez unos amigos ganaderos del norte, allá de la parte alta, nunca habían llegado a la capital, con fajos de billete. Entonces, y uno de esos estafadores de la época, Esos criollazos. de criollazos, lo ven que estaban sentados en la plaza de armas mirando todo, ¿no? Con su sombrero de ganadero y todo. Entonces se acercaron. Eso salió en los diarios. Y dice, oye amigo, ¿y usted qué está haciendo acá? Le preguntan. Por los estafadores usted se la sabe todas. Claro. el estafador. Entonces dice, acá llegamos por primera vez a mirar la capital, estamos acá, estamos pensando hacer negocio y tal, con las bolsitas acá, pues, ¿no? Si eran norteños tenían que tener acento norteño. Tenían uno, exacto, guantes. Y agarra y le dice, oye, ¿y no te gustaría tener un negocio en toda esta plaza? Le dice, ¿no? Y le dice, oiga, compañero, dice, esta plaza sería nuestra. Por favor, acá mismo hacemos la operación. Y se la vendieron. Todo su paquetito de ahorro se lo dieron. Espérate que ya vamos a la notaría para hacer los documentos. Nunca aparecieron y le vendieron la plaza y salió en los diarios. Le vendieron la plaza de armas y también los tranvías de Lima se lo vendían. Sí, hay un adagio latino que no voy a repetir en Sí. latín, pero que dice más o menos que el derecho protege a quien sabe protegerse también, ¿no? A quien es diligente Exactamente, con su... no hay que ser ingenuos. Sí, así es. No hay que ser ingenuos, efectivamente. Este es el mensaje de la entrevista con el doctor Álvaro Quiroga, director precisamente nacional de protección de datos personales del Ministerio de Justicia. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Un placer para mí Muy también. amable.